Buenos días, queridos hermanos. Saludo a todos con la paz, con el amor del Señor. Doy gracias a Dios por ese hermoso tiempo que pudimos vivir de adoración ante el trono celestial, donde pudimos exaltar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, realmente pensé mucho para ponerle el título a la fracción que vamos a estar estudiando hoy, pero finalmente lo he titulado Las grietas de los vasos de barro. Y como bien nos exponía el pastor Roberto, hace ya unos domingos atrás, retomando donde nosotros nos habíamos quedado, la iglesia iniciante o primitiva enfrentó una crisis bastante grande, tremenda. Exigir la circuncisión y la ley de Moisés a los gentiles para poder ser salvos no era un tema menor. Vimos cómo los apóstoles y cómo los ancianos de Jerusalén, los presbíteros, a través del testimonio de Pedro, de Pablo, de Bernabé y las exposiciones bíblicas de Jacobo, reafirmaron el mismo corazón del Evangelio, que somos salvos únicamente por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Como nos recordaba el pastor, aquel conflicto doctrinal fue enfrentado y resuelto con las Escrituras, trayendo paz, consuelo, alivio, regocijo a todas las iglesias, principalmente en la Antioquía. Pero eso sí, también trayendo pautas claras para dar un testimonio santo, para dar realmente instrucciones a los hermanos de alejarse de la idolatría, entre otros aspectos más, como dicen en Hechos 15, de las inmoralidades. Y aprendimos que los conflictos teológicos no deben guardarse ni estancarse, sino deben resolverse. Sin embargo, al continuar con la lectura de este capítulo de Hechos 15, a partir del versículo 36 al 41, nos encontramos con un escenario que pudiera ser similar, pero es diferente y a la vez es impactante, ya que no estamos ante una controversia teológica sobre la salvación, sino ante un desacuerdo ya más con un tono personal, ya no tan teológico como la salvación en sí, entre dos grandes misioneros, y más que misioneros, dos gigantes de la fe, que eran Pablo y Bernabé. Así que vamos a hacer una lectura, Hechos 15, del 36 hasta el final, que es el 41. Dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa mañana en que tú nos atraes a tu casa de adoración, a tu casa de oración, para escuchar tu preciosa palabra. Te pido, Señor, que todos los puntos que vamos a tratar aquí en tu palabra, Señor Dios, pueda calar hasta lo más profundo de nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para producir el fruto apacible y deseado de tu corazón, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y el primer punto, queridos hermanos, que vendría a ser el desacuerdo, la tensión, básicamente, entre lo que vendría a ser la justicia representada por Pablo y la gracia, más bien la misericordia representada por Bernabé. Y podemos darnos cuenta que había un celo legítimo por la misión en ese aspecto. Y nos damos cuenta que nació de Pablo este celo de poder justamente hacer este seguimiento, ya que ¿qué le dijo a Bernabé? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Y nos damos cuenta aquí que hay un gran hincapié al seguimiento. Sí, al seguimiento. Pablo no sugiere un viaje placentero, tipo turismo. Sí, vamos a tal ciudad y a conocer la cultura y a pasearnos por ahí y también a predicar el Evangelio. No era un viaje placentero. Su deseo nace del celo por la edificación de la iglesia, por el cuidado de la iglesia que había levantado en ese primer viaje
misionero. Y este interés genuino de Pablo nos revela que el evangelizar es solo el comienzo. La obra demanda reconfirmar. La obra demanda discipular. Demanda velar por los frutos de cada uno de los que están en la iglesia. Demanda verificar la salud espiritual de los creyentes que están congregándose, que están llegando. Y no solamente de ellos, sino también de los líderes que están implantados en las iglesias, aquellos que han sido instituidos. Es tan bello, tan hermoso cuando vemos a los hermanos de la PCA que venían cada año a visitarnos. Y me trae a la mente lo que Pablo quería hacer. Una vez recuerdo cuando el pastor Joel había comentado que cuando salía del avión de Estados Unidos para llegar a Paraguay y cuando estaba por aterrizar el avión, dice que su corazón vibraba, temblaba y no podía evitar salir las lágrimas de sus ojos y llorar con emoción. Esa emoción es la que Pablo tenía, esa pasión de haber plantado una iglesia. Y me trae a mente la Roca, Comunidad del Parque y todas las obras de avanzada. Y también me trae a mente los otros lugares como Marín Cagüí o otros lugares donde habíamos también ido a evangelizar, pero no tuvimos éxito que nosotros deseásemos. Pero damos gracias a Dios por las obras que están avanzando actualmente. Y eso es algo que Pablo está poniendo ese énfasis en ese versículo cuando él reconoce esa necesidad de poder visitar para ver cómo están creciendo. Las semillas que hemos plantado están dando el fruto que tienen que dar entre los hermanos. Hasta que viene la controversia. Hasta aquí Pablo y Bernabé parecían caminar en perfecta armonía y propósito. Y llegan las diferencias de criterios. Dos visiones que se empiezan a contradecir, a contrastar, a contraponerse. Y nos damos cuenta que sigue diciendo en el versículo que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no le parecía bien. Empiezan esos desacuerdos y pone sus argumentos, pero este nos dejó en Pánfila. Y no se fue con nosotros a la obra. Y encontramos la postura de Bernabé, que por cierto su nombre significa hijo de consolación. Y en este punto el papel de Bernabé encarna a la misericordia, encarna a la paciencia, encarna a la restauración pastoral que tuvo por Juan Marcos. Él ve el potencial en el caído y es consciente que Juan Marcos los había abandonado. Y nos damos cuenta que está viendo lo que Pablo no está viendo. Y ojo, con eso no estoy dándole la razón a Bernabé. Tampoco después se le voy a dar a Pablo, ¿verdad? Porque Lucas no nos deja eso, ¿no? Lucas no dice quién tiene la razón, simplemente nos narra. Pero acá vemos que Bernabé cree en esas segundas oportunidades y quiere darle lugar dentro del equipo. Y por otro lado encontramos la postura de Pablo, el apóstol, con celo, con verdad y con juicio. Bueno, Pablo en esta escena está encarnando esa justina, la disciplina ministerial y la responsabilidad. Para Pablo, la obra de Cristo es sagrada y demandante. Y llevar a alguien que había demostrado esa falta de compromiso en el pasado representa un riesgo innecesario. Parece algo, pero ponete a pensar si nos vuelve a dejar. Él tiene este rol y esta función, y si Él no nos acompaña ahora, ¿qué va a pasar? No dice qué responsabilidades tenía Juan Marcos, pero Pablo denota que hubo consecuencias, aparte de que no era lo ideal que tuviese que haber pasado. Representaba un riesgo innecesario para la misión y para todo el equipo. Y acá podemos tratar de profundizar en ese análisis, analizando el conflicto un poco más a profundo. Y como les dije, Lucas no señala en el texto a un culpable, ni califica a uno de espiritual y al otro carnal. Ambos argumentos eran, por decirlo así, válidos desde su punto de vista, desde su ángulo, desde su percepción. Por un lado, vas a llevar de vuelta a alguien que nos desertó
y eso no fue hace demasiado tiempo, habrá sido el año pasado que nos dejó. Tampoco nos dice hace cuánto tiempo pasó, pero por lo visto Pablo no estaba conforme. Vemos en la escritura más adelante, como vamos a ver más adelante también acá en el texto, que Pablo cambia de opinión sobre Juan Marcos. Y por otro lado también está Bernabé, como le había dicho. Sí, pero está siendo muy duro, hay que levantarle. Quiere servir. ¿Dónde está la gente que él quiere servir? Hay que aprovechar que quiere servir. Cada uno desde su punto de vista, desde su ángulo. No podemos decir, queridos hermanos, si este tenía la razón o este no tenía. Bueno, Lucas nos lo dice. Y presenciamos aquí una tensión entre esa diferencia, entre la disciplina de Pablo, la justicia, por decirlo así, y la misericordia por parte de Bernabé con el caído. Y hermanos, estos términos de la justicia, esa disciplina, y la misericordia, la empatía, fuera de la cruz de Cristo, es como el agua y es como el aceite. ¿Es posible de mezclarlos? No. Pero al llevar estos dos términos, la justicia y la misericordia, ante los pies de la cruz, ocurre algo que solamente la Biblia lo puede describir perfectamente, como nos leyó nuestra hermana Karina hace rato en el Salmo 85:10. Dice, la misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besaron. Este versículo, queridos hermanos, es el reflejo de lo que pasó en aquella cruz. Al encontrarse la justicia y la misericordia en la cruz de Cristo, se fusionaron de forma perfecta y se transformó lo que hoy en día nosotros conocemos como la gracia, queridos hermanos. Esto solo puede pasar en la cruz de Cristo. También encontramos en la cruz de Cristo amor, encontramos verdad, pero por separados y fuera de la cruz, estos principios son meramente moralidades. Pero en la cruz de Cristo es gracia redentora para su iglesia. Y hermanos, Dios está en control pese a lo que viene a continuación. Y nos damos cuenta que dice en el versículo 39, la primera parte, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Y aquí la palabra que utiliza en el griego describe como un arrebato, un desacuerdo grande, agudo, una discusión acalorada donde los ánimos se encendieron. No era un simple, bueno, está bien, hace como prefieras. No, era un desacuerdo fuerte. Ninguno dio pie atrás. Ninguno dio pie atrás. Y como vimos en la introducción, ni Pablo cede en su criterio de la disciplina y ni Bernabé tampoco cede en el enfoque de la restauración. ¿Y qué pasa? Se produce un parálisis en esa relación que estaban teniendo ellos. Y aquí encontramos una aplicación para nuestras vidas y un cuestionamiento para nosotros como congregación. Una advertencia sobre la actitud de no ceder. A diferencia de las disputas doctrinales en el Concilio de Jerusalén, que habíamos visto del versículo 1 al 35, aquí no estamos debatiendo si la salvación es por gracia o por obras, sino que estamos viendo una puja donde nadie se rinde. Estamos viendo una discusión donde nadie cede terreno, ni un metro cuadrado, ni chiquitito, por decirlo así. Y queridos hermanos, esto no es un ejemplo a imitar. Debemos decir con claridad que la incapacidad de conciliar y la falta de flexibilidad y la terquedad de no dar un paso atrás no son virtudes espirituales. Y lo más doloroso, hermanos, que se trata de una relación, no como de matrimonio, pero sí de aprecio entre Pablo y Bernabé, de amistad, de hermandad en Cristo. Y esto debe ser algo práctico, algo que nosotros tenemos que captar y algo que no debemos imitarlo, ni en los matrimonios, ni tampoco en nuestras amistades. Tampoco no debemos imitarlo en nuestras relaciones comerciales, en nuestro día a día. Esto no es una virtud espiritual. Lucas no registró este discurso, por decirlo así, para que digamos, si Pablo y Bernabé no cedieron,
Yo tampoco tengo por qué ceder con mi hermano o con mi esposa en la forma de pensar o el criterio que él tiene. En absoluto. No fue la intención de Lucas eso. Y eso nos lleva al peligro de querer sobreponer mi parecer ante mi hermano. En la iglesia de hoy, la mayoría de las rupturas y la mayoría de las disconformidades no ocurren por desviaciones teológicas, sino porque sobreponemos nuestras preferencias, nuestros métodos, nuestras formas de ver el ángulo, nuestros puntos de vista sobre asuntos secundarios, sobre asuntos que no son pilares fundamentales dentro de una iglesia. Cuando nuestra postura personal se vuelve inquebrantable, estamos dando una brecha para la división. Por dar un ejemplo, si Juan Pérez, aquí en la iglesia del Renuevo, me dice, me gustaría colocar las sillas en forma perpendicular, porque de esa manera creo que se va a fundamentar más la coinonía en la iglesia. Y por otro lado, como presbítero gobernante, yo le digo, pero a mí no me parece bien, porque la estética se ve mucho mejor al estilo tradicional que venimos desde hace siglos acá. Entonces, tengo que tener el tacto para poder darme cuenta que si eso puede llegar a ser causa de una división tremenda, debo analizarlo, pensarlo y poner a negociar, por decirlo así, con el hermano, si es que eso tendría que ser un pilar fundamental como para que se pueda generar una ruptura o como para que se pueda crear una división más grande. Ahora imagínense, si el hermano Juan Pérez quiere hacer de todo esto un círculo. Yo creo que todo tiene sus límites. La Biblia no nos dice con claridad, queridos hermanos, pero tenemos que fundamentar todo en el amor y tratar de conllevar juntos como hermanos y en armonía. ¿Y saben qué? Podríamos decirle al hermano Juan Pérez, genial, vamos a dejarlo, pero para el culto de oración, querido hermano, no para el culto principal. Ahora, esto nos muestra, queridos hermanos, una cosa, que no somos instrumentos de oro. No somos vasos de oro al servicio de nuestro Dios. No somos perfectos, sino somos pecadores. Somos vasos de barro que usa nuestro Dios a pesar de nuestras grietas. Y es de lo que trata básicamente el punto 2 que vamos a analizar. Esa fragilidad que tenemos todos, porque todos somos vasos de barro en las manos de nuestro Señor. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, la gracia inmerecida, Señor, en vasos de barro. Nosotros somos los portadores para predicar y anunciar el Evangelio. Y esa es la realidad. Y en el versículo nos dice que estos vasos de barro estuvieron en tal desacuerdo, no podían conciliar ni un chiquitito, que finalmente se separaron, hermanos. Se separaron. ¿Y saben qué? La palabra de Dios no esconde la vergüenza de sus héroes. No esconde las imperfecciones. Lucas no maquilla la historia para proteger la reputación de Pablo o de Bernabé frente a todos los miles de millones que leyeron esta carta. En absoluto. Los registra abiertamente que estos dos gigantes de la fe actuaron de forma vergonzosa, tanto así al punto que llegaron al quiebre y tomaron caminos por separados. Lo que es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. No hace falta ponerse una máscara y venir aquí todos los domingos para decir que somos perfectos. Yo no soy perfecto. Soy el barro con más grieta que tiene esta iglesia. Y por su obra tengo la vergüenza de estar sirviendo aquí al Señor. No es vergüenza, es un privilegio, hermanos. Pero quiero decir más que no soy digno siquiera de estar aquí, hermano. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que entramos aquí en esta puerta como un hospital que no es para gente sana, sino para gente pecadora que reconoce eso. Reconozcamos que somos vasos de barro con grietas, que necesitamos que el Señor nos ayude a mejorar cada día más. ¿Y saben qué? Dejar ver también a los demás nuestras debilidades hace que la comunidad sea quien nos haga fuertes cada día más unos con otros. Y todo esto nos indica a recordar que
los mejores hombres de la historia seguían siendo hombres. Todos los que estamos aquí, tal vez ustedes tengan un concepto muy elevado de nuestros pastores, y genial, fabuloso, pero sepan que tienen grietas en sus vidas, que están siendo tratadas todos los días por el Espíritu Santo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que está reinando en su trono. Los mejores hombres con conocimientos profundamente teológicos siguen siendo hombres, como Pablo, como Bernabé. Ni los apóstoles, ni los reformadores, ni los teólogos más ilustres, ni los pastores más experimentados son de oro, hermanos. No son impecables. Y si no tenemos en cuenta ese aspecto, podemos caer en un ejemplo. No, pero el pastor me habló feo. Solo porque yo llegué tarde en la reunión, me llamó la atención, no puedo creer. Y el pastor se pasó de la raya, me gritó. ¿Podría un pastor llegar a gritarle a un hermano de su congregación? No sería lo ideal, pero ¿puede pasar? Les pregunto. No escucho. ¿Puede pasar? ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos de barro, porque el pastor puede perder la paciencia. Ay, ay, ay. Y el pastor... Y no solo los líderes pueden cometer errores, sino que todos, queridos hermanos. Todos los que estamos aquí somos siervos del Señor y somos vasos de barro, así como lo había leído. Tenemos fisuras, tenemos limitaciones, tenemos puntos ciegos, luchas con la carne con las cuales estamos batallando día a día. Ningún título académico, ninguna trayectoria evangelística, ninguna posición de liderazgo nos libra de la necesidad diaria, de la gracia de Dios, de tener que venir y humillarnos. Y esto nos llama a una siguiente advertencia contra la idolatría hacia los líderes. Cuidado con idolatrar demasiado a tus líderes. Si tu fe descansa en la perfección de tu pastor, porque tu pastor se esfuerza para poder ser lo más amable posible contigo, para poder tratar de mostrarte el amor de Cristo más puro posible, eso no significa que él sea un pastor perfecto. Ay, Carlos, pero ¿cómo vas a decir eso si el pastor Charlie es un amor? Y es cierto, es un pan dulce nuestro pastor. El pastor Roberto también. Son comprensivos, son lo mejor de lo mejor, son una gran bendición para nuestras vidas. Hasta ahora recuerdo el día que el pastor Charlie llegó a esta iglesia y estoy tan contento de que vino acá. Y damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por sus hijos, que siguen siendo bendición para toda la comunidad. Lo mismo que también nuestros amados presbíteros que nos ayudan con un gran abrazo, te reciben en la iglesia, te animan. El pastor Roberto te anima a que puedas orar, también te visita, también te envía mensajes y está presente cuando pasa algo con la familia. Y cada siervo muestra su amor y su misericordia, son un reflejo de Cristo, pero no son perfectos, queridos hermanos. Y si tú los tienes en un pedestal, estás construyendo tu casa sobre la arena. Porque cuando cometan el más mínimo error, había sido, el vaso tiene grietas. Solo Jesucristo es el pastor perfecto en quien tenemos que sostener la mirada. Y gloria a Dios por nuestros pastores que son un reflejo de ellos, de nuestro Señor. Pero cuando veas fallas, queridos hermanos, en el liderazgo, o cuando veas diferencias, hermanos, no te desanimes. Son personas que cometen errores, que cometemos errores. Y eso no es un motivo para abandonar la fe. Recuerda que Cristo gobierna a su iglesia a pesar de las grietas de sus siervos. Y a pesar de eso, Dios utiliza a sus siervos de barro, con grietas, y los ayuda en su caminar diario. Y hoy en día vemos una alarmante cultura de disconformidad en la iglesia. Mira, Carlos, todo bien con lo que me está diciendo, pero yo no comparto 100% la visión que todos tienen en el consistorio, no comparto la visión de los pastores. Me parece un poco exagerado ciertas determinaciones que están teniendo. Entonces, es algo común que estamos notando en las iglesias, que cada vez ciertos hermanos presentan más disconformidad ante el primer desacuerdo de criterios, ante una diferencia en la forma de cómo hacer las cosas, ante una falla humana en la congregación, y deciden apartarse. No, pastor, yo
¿Sabes qué? Yo mejor salgo de este ministerio, doy un paso al costado. ¿Sabes qué, esposa? Vamos a tener que ir a otra iglesia. No, esposo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. No soporto, no puedo más. Vamos a tener que ir a otra iglesia. Y no nos damos cuenta que esos pilares que no son fundamentales, que en vez de buscar esos caminos que nos unen, terminamos poniendo énfasis en nuestro criterio, en nuestro peso, más que en el amor, o sea, en vez de poner peso en el amor, que es lo que realmente cubre, abraza, protege, ponemos énfasis en nuestros criterios. No, pero yo creo que sería mejor de esta manera. Pero tranquilo, mira, la mayoría pues ya decidió optar por ese camino. No, yo no estoy de acuerdo. Si no sé qué, vamos más allá en nuestra iglesia. Vamos. Y ahí comienzan a saltar de iglesia en iglesia. Hermanos, quien busca una iglesia perfecta o pretende un liderazgo perfecto sin imperfecciones no ha entendido aún la gracia. No ha entendido la necesidad de estar practicando la paciencia con tu pastor, la paciencia con tu hermano de guerra, el perdón, el soportarse mutuamente, el amor. Bueno, y luego encontramos la ruptura, ¿verdad? Pero aún en medio de esa ruptura, queridos hermanos, tened en cuenta lo siguiente, que Dios siempre está en control. Hermano de tal se fue a la iglesia, bueno, se fue, nos duele, que nos quiten un brazo, duele, pero Dios está en control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y es lo que encontramos aquí en el versículo 39. Dice, y Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado para la gracia del Señor. Y yo le pregunto, ¿qué estaba gestándose con todo esto, queridos hermanos? Bueno, 2 frentes misioneros en lugar de 1. El plan de aquellos hombres era un solo viaje misionero, claro, cerciorándose que las iglesias estén bien, repitiendo la misma ruta anterior, pero el decreto eterno de Dios era multiplicar esa obra por 2. Bernabé y Marcos salen hacia el occidente, hacia Chipre, mientras que Pablo y Silas van hacia el norte, oriente, Siria, Cilicia y posteriormente Europa. Y esta separación, queridos hermanos, no frustró el avance del reino. Dios no necesitó rehacer su plan. En su soberana providencia usó las mismas limitaciones y desacuerdos de sus siervos para poder extender geográficamente el mensaje del Evangelio. Y que por su amor lo tenemos hoy aquí también, en Paraguay y en muchas partes del mundo. Dios no causa el pecado ni santifica la terquedad humana, pero es tan soberano, tan poderoso, que toma nuestros errores, nuestras grietas, nuestras puertas cerradas, nuestros planes rotos para diseñar un camino glorioso para su amada iglesia. Como dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero ahora, queridos hermanos, el texto no nos dice que esa división entre Pablo y Bernabé fuera algo bueno en sí mismo. La división es el fruto de nuestra fragilidad humana, es el fruto de nuestras grietas como siervos de barro que somos. Pero lo que Hechos 15 nos está gritando acá en nuestros corazones hoy es que Dios siempre tiene por los siglos de los siglos el control, queridos hermanos. Cuando en tu vida, en tu matrimonio, en la relación en la congregación, las cosas no salen como nosotros la planificamos y surgen fricciones y esos planes que tenías presente empiezan a agrietarse, se rompen, no te desesperes. Como decía el pastor Joel, ora, hermano. Ora, refúgiate en la oración, porque la mano invisible de Dios seguirá operando detrás del velo que nosotros no podemos ver. Y toma esos vasos agrietados y los reorienta en su soberanía y demuestra que la victoria siempre, siempre será de Él y que el Evangelio nunca podrá ser detenido a raíz de nuestras imperfecciones. Nunca. Y pasando finalmente al punto 3, queridos hermanos, encontramos aquí una aplicación final, pastoral, hacia una gracia restauradora. Y la primera aplicación y exhortación, no salgas corriendo de esta iglesia, querido hermano, pero te voy a decir, no seas un Juan Marcos en la iglesia. Queridos hermanos, Juan Marcos había abandonado la obra en Pánfila. Ante la primera gran prueba o exigencia, no sabemos qué pudo haber pasado.
pero falta de madurez y principalmente falta de compromiso generó una grieta que afectó directamente la relación entre dos líderes muy importantes de aquel entonces. No seamos, aprendamos de los errores que nos está mostrando este texto. No seamos este tipo de creyentes en nuestras comunidades. No seamos inconstantes ante el primer desacuerdo, ante la primera incomodidad, ante la disciplina o ante la exigencia del servicio. No tires la toalla, no abandones el ministerio, no te alejes de tu congregación. El Señor te ha plantado aquí. El reino de Dios no se edifica con emociones pasajeras ni con compromisos a medias. No, pero el pastor me habló feo. Muy feo me habló el pastor. No, querido hermano. La obra de Cristo requiere hombres y mujeres con templanza, con vida de oración, con carácter, con firmeza, con capacidad de soportar la prueba, la capacidad de aprender de sus errores, la capacidad de aceptar la disciplina impuesta por nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus líderes y sus pastores, la capacidad de permanecer fiel a nuestro Señor Jesucristo en su comunidad cristiana. Y la historia de Juan Marcos no termina en la falla que él cometió en Pánfila. Con el tiempo, bajo el discipulado paciente, muy paciente de Bernabé, logró madurar espiritualmente Juan Marcos y llegó a ser un instrumento extraordinario. Extraordinario, sí, de barro, pero extraordinario. Hermano, hermana, tú tienes todo el potencial para ser un instrumento extraordinario en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Y añade el apóstol Pablo, y él escribe, quien lo había rechazado. En 2 de Timoteo 4:11 dice, toma a Juan Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y no solamente eso, queridos hermanos. Dios le concedió a Juan Marcos la gracia de redactar el Evangelio según San Marcos. ¡Wow! ¿Qué en serio? ¿Aquel el desertor? Sí, aquel desertor. Si en el pasado has tropezado, hermano, si has fallado en tu compromiso con el Señor, tu historia no termina ahí. La gracia de Dios restaura al inconstante, al terco, al pecador, al vaso de barro con más grietas y lo transforma en un siervo maduro, en un siervo a quien el Señor puede decir, Él es útil para el ministerio, como lo dijo Pablo. Y esas palabras, más allá que lo haya dicho Pablo, fueron dichas por nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. Y yo te pregunto, ¿eres un hermano con un corazón enseñable a quien Dios puede tratar esas grietas para su gloria? ¿Eres un barro que Dios puede amoldar por medio de sus pastores, de sus líderes, de sus presbíteros? ¿Estás anhelando dentro de tu corazón que Dios diga, sí, este hermano, esta hermana me es útil para el ministerio? ¿Tu corazón está deseando eso por dentro? Esa fue la exhortación por la cual no quería que ustedes salgan corriendo, queridos hermanos. Y por contraparte viene la exhortación para los pastores, líderes y presbíteros. Y hay un equilibrio indispensable entre Pablo y Bernabé, queridos hermanos. En el día a día del liderazgo necesitamos equilibrar esta firmeza del celo por la obra con la misericordia y restauración de Bernabé. Es importante, si a la hora de amonestar, poder hacerlo con amor, poniendo siempre la gracia, la cruz de Cristo y la restauración por encima de todo. Y por sobre todas las cosas, el amor. El amor y el amor de Cristo, siempre reflejando para tapar y enfriar cada situación. Y también, queridos hermanos, tenemos que recordar que por más de que nosotros amemos a nuestros hermanos, como presbíteros, como pastores, como líderes y encargados de los ministerios que Dios te ha puesto, no puedes omitir la disciplina.
La disciplina eclesiástica es una marca distintiva de una iglesia fiel. Los líderes, los pastores no pueden ser indiferentes, no pueden hacerse de la vista gorda, no pueden ser permisivos ni superficiales ante una irresponsabilidad, ante la falta de carácter o ante un pecado en un ministerio. Si el liderazgo de una iglesia omite una disciplina, finalmente termina ejerciendo una falsa gracia, queridos hermanos. Debilita el testimonio del cuerpo de Cristo y expone la obra del Señor. Si hubiera un par de novios en el ministerio de alabanza que no están casados y están en fornicación, el líder de alabanza que está al tanto de eso, ¿qué tendría que hacer? Disciplinarlos, sacar. No, pero cantan tan bonito. No faltan a la iglesia. No podemos, como líderes, presbíteros y pastores, hacer la vista gorda y dejar pasar. Sí, pero este matrimonio que todavía no se casa, que vive en concubinato, demasiado quiere servir en el evangelismo como ujier. ¿Puedo ponerlo como a servir estando en esa condición? No podemos nosotros, queridos hermanos, acomodar las situaciones. No podemos dejar pasar la disciplina porque la palabra de Dios así no nos muestra. La obra del Señor en todos sus aspectos es sagrada y exige santidad, respeto y compromiso. Y hay que disciplinar. ¿Para qué? Para poder restaurar, no para destruir. Y es lo que Bernabé nos está llamando. La meta de la disciplina eclesiástica en la teología reformada, en su palabra, como nos enseña, no es el castigo a matar, no es el castigo a destruir, ni a una venganza, ni a un exilio definitivo de una persona del servicio. La meta siempre es la construcción, la corrección en amor, la protección del rebaño, la recuperación del hermano caído, como nos dice en Gálatas 6:1. El liderazgo que Dios ha puesto en tu mano no está, querido hermano, para poder aplastar a aquel que tropezó, sino para poder acompañarlo en un proceso de arrepentimiento genuino, sanidad y maduración, creyendo en el poder transformador de su Espíritu Santo. Tenemos que confiar siempre en que Dios tiene el control. Por más de que las cosas no salgan como nosotros las hemos planeado, la mano invisible de Dios siempre opera siempre. Y la lección para todos hoy, pastores, hermanos, siervos, diáconos, aprendamos de los errores de nuestro amado Juan Marcos. Mantengámonos firmes, echemos raíces en la comunidad del cual Dios te está plantando, te ha plantado. Sé fiel a tus compromisos. Y permite que la gracia madure tu carácter día a día. Y específicamente, amados pastores y presbíteros, ejerzamos el gobierno del rebaño sin temor para la disciplina que construye en amor. Jamás perdamos ese corazón de Bernabé. Recordemos que nuestro llamado es a rescatar, a discipular, a restaurar al caído para la gloria de Cristo. Y todos nosotros coloquemos nuestra confianza no en los unos con los otros, hermanos, porque somos de barro. Nos tropezamos y nos rompemos, nos hacemos añicos. Podemos tropezar. Pongamos nuestra confianza, nuestra mirada, sino en el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestra fragilidad en la cruz y la transformó. Quien tomó esa fragilidad y ese barro para exaltar su propia gloria y quien gobierna soberanamente a su iglesia hasta el fin de los tiempos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra, con quien tú nos tratas, Señor Dios, para poder crecer, Señor, para poder seguir madurando y para poder traer el fruto que tú deseas, Señor Dios, a tu iglesia, Señor. Padre Celestial, te pedimos que todo lo que hemos aprendido hoy lo podamos poner por obra, Señor Dios, que realmente podamos vivir tu palabra en amor, Señor, y que seamos conscientes, Señor, de que a ti te gusta, Señor, que andemos en rectitud y que tú no vas a dejar pasar, Señor, la disciplina por alto, Señor, ni a tu siervo ni a tu sierva, Señor Dios, quien te sirve, Padre Celestial. Y sabemos que tú nos vas a levantar, Señor Dios, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre
Padre, fortalécenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.